Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de su podcast favorito, Aquí Nadie Duerme, donde hablamos del crimen, las conspiraciones y de todo lo misterioso. Yo soy Dani. Y yo soy Rox. Y una disculpilla ahí que nos desaparecimos. Me encanta que el último episodio fue de, no, ya venimos con todo, amigos. Ya, o sea, 2026 es nuestra perra. ¿Cortea? 2 semanas sin subir nada. No, chicos, es que la vida estuvo heavy. Cuéntenos cómo les está yendo este año, Sí. porque ha estado muy extraño. Cuéntenos si también su enero y su febrero estuvo de que, ¿qué está pasando? Este es un cierre, porque inicio no se siente, ¿sabes? O sea, Sí. yo sí siento cosas raras en el ambiente. Y como te dije hace rato, siento cosas y no precisamente de Viscondesa. No. Entonces no está paye. Ha habido mucho acontecimiento. Está raro, chicas. Sí. Pero, esperemos ya estabilizarnos y que ustedes también, si les pasaron cositas, pues que se estabilicen allá en casita, ¿verdad? Sí. En este nuevo episodio les traigo un caso muy, muy, muy importante, porque vamos a hablar de un programa que cambió el rumbo de México y de toda Latinoamérica. El verdadero OG de todos los podcasts paranormales y del programa que me daba pesadillas cuando estaba niña. Redoble de tambores. La mano peluda. ¡Ay, qué miedo! Era un programa de radio, ¿verdad? Era un programa de radio. Sí. Por eso digo que es el OG de todo lo paranormal. Porque siento que de ahí se sientan también las bases de los podcasts que incluso escuchamos el día de hoy. Sí. Entonces también está como fuerte porque generó una comunidad muy grande y que fue, o sea, de los programas más famosos en los 90s y en los 2000s. Uh-huh. Y gracias a eso se derivó pues un montón de cosas. Entonces también está chido cómo llegaron a hacer espacio para que, por ejemplo, nosotros también podamos existir. Claro. Que se pueda hablar de estos temas como extraños y también de esos temas no tan comunes como puede ser el crimen, conspiraciones y demás. Entonces también está interesante. Está padre. Aparte, yo me acuerdo que también había un programa, ese no era de radio, pero de televisión para niños, donde contaban como historias así como estilo La Mano Peluda. Pero era como en inglés. Goosebumps something. Sí, el de Goosebumps, el de Escalofríos, y también estaba otro de Le temes a la oscuridad. Le temes a la oscuridad, o sea, que también me daba miedo. Uh-huh. Y como que en esta época, si yo me pongo a escuchar esos episodios, porque esos eran de tele, pero si yo me pongo a ver esos episodios, escucharlos, me da muchísimo más miedo que las cosas que ahorita actualmente. No sé si es por la nostalgia y como recordar que cuando estás chiquito, sí. como que haces como una regresión medio rara, porque yo creo que a mí no me dejaban escuchar La Mano Peluda. A mí sí, pero porque mi abuelita era bien hardcore. Bien fan de La Mano Peluda. Es que yo crecí mucho como con todo lo paranormal, por así decirlo. Y Brujil, lo sabemos, vaya a escuchar el episodio de Brujas para que entienda. Vaya. Pero sí, o sea, mi abuelita sí era bien hardcore, o sea, mi abuelita... Es que yo mucho tiempo, o sea, de que, por ejemplo, los fines de semana vivía con mi abuelita. Uh-huh. Entonces era como de que siempre íbamos y nos quedábamos con ella y así. Y a mi abuelita siempre le ha gustado mucho todo lo paranormal. Uh-huh. Entonces mi abuelita tiene libros así muchísimos de leyendas. De San Luis Potosí, de Puebla, de un montón como de estados. Le encanta. Y le gustaba siempre ver como programas y todo ese tipo de cosas. Entonces mi abuelita sí era mucho de escuchar de que La Mano Peluda. Y pues todos ahí chiquitos, pues te friegabas, ¿no? Sí. Digo, a veces como ya lo pasaban un poco más tarde, pues sí, ya te dormías. Pero, o sea, usualmente pues sí lo escuchábamos. O mi abuelita nos contaba mucho como leyendas e historias de su pueblo y de todo ese tipo de cosas también. O sea, su ruido blanco era La Mano Peluda de fondo. Sí, y por eso yo también, mira, me despierto y un podquitas así de terror. Ajá. Así de Chiaba que se quiere asustar. Fresca. O sea, me dejó como mucho esa parte, pero sí, ella era de que súper La Mano Peluda. Y aquí también lo interesante de eso es que, o sea, La Mano Peluda es un programa que siempre estuvo lleno de misterios por todas estas llamadas y todo, pero también curiosamente guarda uno de los misterios más grandes que vamos a explorar el día de hoy, que es la muerte del icónico Juan Ramón Sáenz, que es quien llevó La Mano Peluda un montón de tiempo y un montón de años, aunque curiosamente también hay que recalcar que La Mano Peluda sigue. O sea, sigue vigente, ya está a cargo de otros conductores, que curiosamente fueron como los productores iniciales del programa, pero ellos como continúan el legado de La Mano Peluda, pero sí hay todavía cosas como muy fuertes y muchos casos muy extraños que rondaron ahí. Uh-huh. O sea, pero el conductor como icónico es el... Es Juan Ramón Sáenz. Ajá. Sí, que justo vamos a hablar como de ese caso en específico, que fue uno de los casos como más sonados, el caso Josué, que sucedió en La Mano Peluda, pero que hay una teoría que dicen que gracias a ese caso, Juan Ramón Sáenz pues ya no está aquí.
Entonces vamos a desmenuzar un poquito porque además ese caso me lo chuté todo, escuché los audios, o sea, está fuerte. Vi varias entrevistas con Josué, que es quien es la persona que es originalmente pues el que le pasa y le acontece todo esto, pero sí hay cosas muy fuertes. Está muy extraño. Ahorita vamos a desmenuzar un poco eso, pero no nos adelantemos. Antes de abrir este gran archivo jugoso de tantas teorías que traemos el día de hoy, me gustaría saber qué no te dejó dormir esta semana o estas semanas donde no nos hemos visto. Platícame. Ay, varias cosas. Yo creo que ha sido mucho la parte de, hablando de vulnerabilizarnos y como que decir las cosas como son y demás. He tenido como varios eventos recientes que me han detonado mucho conductas que realmente pues no considero que sean como muy cool ni buenas en respecto a la alimentación. Que obviamente si quieren como más hablar sobre ese tipo de temas, pues váyanse a mi red social personal, porque siento que hablo normalmente muy cotidianamente sobre ello. Pero esta idea de la hegemonía y de llegar como a un punto en donde te tienes que ver de cierta manera, que desde ahí digo, el tener que, o sea, está mal, ¿no? Como que planteártelo de esa manera está mal, pero pues sí. Es chido compartir porque luego justo te das cuenta si esto resuena con alguien y pues, pues no te sientes tan sola. Exacto, no te sientes tan sola. Si ustedes sienten algo así por el estilo, pues mándenme un DM, Rox, la de lentes. Sí, y charlen de todo esto. ¿Y tú? ¿Qué no te ha hecho dormir? Ahorita que dijiste todo lo de insomnio, estas semanas también han sido muy fuertes de insomnio. Y también me ha costado mucho. Yo en general soy una chica que se duerme temprano. O sea, 10:30 yo ya estoy out. Pero ahorita me estoy durmiendo como a la 1, que para mí ya es de que tardísimo. Mucho, ¿no? O a lo mucho me dormí a las 11, pero ya ahorita a la 1 es de que demasiado. Y no sé, como que me estaba dando como mucho insomnio, pero aparte me daban pesadillas. O sea, esta semana he tenido muchas pesadillas y en una pesadilla estuvo heavy porque no me acuerdo exactamente de qué, solo me acuerdo que estaba huyendo de algo, como terrorífico y así. Pero ¿sabes qué? Lo más cagado que me pasó es que, o sea, me despierto como asustada porque tengo esta pesadilla. Prendo la tele un ratito, tú ya sabes, Bob Esponja. ¿No? Bob Esponja, que me meto al Pluto TV a ver Bob Esponja, el canal de Bob Esponja, un ratito. 15 minutitos y dije, ¿sabes qué? Lo voy a apagar, ya me voy a dormir. Ya, otra vez le apago. Y en eso ya estaba yo dormida y me despierto porque yo tenía mi celular aquí al lado y me despierto porque empieza a sonar, güey. Pues estaba un podcast de Spotify que se puso solo a las 4 de la mañana, güey. Y de miedo, ¿no? Y de miedo, güey, porque son los podcasts que yo escucho. O sea, sí era un podcast que estaba escuchando, ¿sabes? Claro. O sea, de que... Y yo lo veo y digo, claro, o sea, la app estaba abierta, ¿no? Y además ese día mi internet estaba fallando muy cañón. Entonces como que llegaba y se iba, llegaba y se iba. Entonces como que yo lo que atribuyo es de que a lo mejor estaba como en play y se trabó y ya ahí se quedó y ya yo ahí lo dejé y como que volví a agarrar internet y se puso. Pero me llamó mucho la atención, güey, que era de que a las 4 de la mañana y yo así de váyanse a la verge. Mínimo fue a las 3 a la hora del diablo. Y ya, pues, o sea, como que sí me asusté al principio, pero dije, no, esto no me va a vencer. Tú no vas a poder conmigo, preciosa. Pero sí se me hizo raro lo de Spotify. Claro. ¿No? Está raro. Totalmente. Mi Spotify ha estado actuando raro. Sí. En general. Sí. De repente se pausa, estoy escuchando un podcast, sea el que sea, se pausa de la nada. Sí, a mí también me ha pasado. Sí, ¿verdad? O que literal estás escuchando algo, se queda como en silencio. Sí. 10 segundos después empieza otra vez. Sí. Como que está raro, como que hace glitch, ¿no? Programadores de Spotify, chéquenle. O la Matrix también. No, ojalá sean los programadores. Ya no quiero estar yo espantándome con estas cosas, Dios. Luego por eso mi mamá me dice, ¿para qué andas escuchando esas cosas? ¿Para qué andas investigando? Ajá. Bueno, pues es que una es curiosa desde chiquita. Pero bueno, eso es como lo que no me ha dejado dormir. Ahora sí, vámonos a abrir este archivo. Te lo juro que yo estoy así de que no. Fuerte, agárrate. Saquen su rosario, protéjase ahorita en este momento. Todo lo que vamos a hablar no es invocando a nada nos puede tocar, todos estamos protegidos, todos los que estamos hablando de esto. ¿Okay? Y tú se cancela, ya no quiero estar aquí, vámonos. Y porque en mi casa aparte lo grabamos aquí. Dani se va a ir bien contenta. Yo bien a gusto. Y yo aquí con la sombra de la mano peluda, ¿no? Ay, no. ¿Tú escuchaste en Niña Pequeña La Mano Peluda o no te dejaban Tengo como, tus papás? No me dejaban, pero sí tengo como en back of my mind uno que otro episodio. No sé si de que lo llegué luego a escuchar en YouTube o
como fragmentos en TikTok o así, pero yo de pequeña no. Solo que sí recuerdo saber que era la mano peluda y que me daba miedo, ¿sabes? Ok. Sí, tú sí, con tu abue. Yo sí, o sea, con mi abue de vez en cuando como que sí la llega a escuchar, pero igual, o sea, por ejemplo, en mi casa a mi mamá no le gustaba, o sea, de que lo pusiéramos o así. O sea, que era como que muy raro que nos dejara, pero como mi abuelita sí, pues ¿quién le iba a decir? ¿Qué le iba a decir mi papá a mi Sí, abuelita? Pues no era su casa. Ella, si sí. la señora quería andar escuchando cosas demoníacas, las iba a estar escuchando. Es su casa, sus reglas. Sí. Entonces, pues realmente, o sea, sí lo llegué a escuchar a veces, pero sí recuerdo que me daba mucho miedo. Y más porque me acuerdo que eran como, o sea, a lo mejor si usted nos está viendo y no sabe, a lo mejor es más chico o es de algún otro lado y no conoce todo lo de la mano peluda, pues era un programa de radio justo donde hablaban como de historias de terror, pero lo curioso de este programa era que era en vivo y que era como así como usted llama al radio para mandar saludos, acá, o sea, marcabas para contar historias. Y normalmente pues la gente se desahogaba así de que me está pasando esto, en mi casa me jalaron las patas, así de que todo, ¿no? Y eso era como lo interesante, que eran historias reales. Y pues como yo les decía, pues casi siempre los sábados que me quedaba a dormir con mi abuelita, pues ahí me chutaba toda verdad. Pero ¿cuánto duraba? O sea, sí era como un programa largo, ¿no? No Era era como nada de más una una hora, historia. creo. Ah, ok. O sea, hablaban varias cosas, pero también depende de la historia, se daba como seguimiento porque además en el programa tenían personas especializadas. O sea, conforme fue avanzando, ya tenían gente que sí un padre, que sí tenían a una persona justo que Que se si su dedicaba como exorcista para de hacer su exorcista de confianza, confianza. todo. Ya. Ya tenían su equipo así, Sí. para que si usted llamara, ahí Algo bien. atendido, Algo bien. algo bien. Entonces, pues sí duraba un rato y también dependiendo del caso. A veces eran casos como muy largos. Por ejemplo, el caso de Josué es uno de los casos muy largos, o sea, de llamadas muy largas. Había incluso casos que eran varias llamadas, o sea, llamaba un día y luego al día siguiente o así, o sea, era como continuación. Continuidad. Había casos muy feos en los que literalmente, y esa es la mayoría de los casos, llamaban y luego ya no sabías qué pasaba. O se colgaban, ¿no? O colgaban y se escuchaba algo horrible y colgaban y adiós. Es que a mí me llegó a ¿sabes? tocar como en TikTok, así de que llegara a escuchar un fragmentito y era como que estaban hablando y se escuchaba algo, una interferencia, luego sonaba algo demoníaco. No sabía si era un demonio o un fantasma o una vecina que había como entrado en la radio, así de que cuando tenías los walkie-talkies no sabías qué era. Y sonaba algo así y luego se Adiós. cerraba la llamada. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, yo digo, están truculentas, turbias y terroríficas. Sí, sí está gacho. Sí. Y pues, o sea, como justo siempre está como estas cuestiones alrededor de la mano peluda, de qué tanto era verídico, qué tanto era por el rating, qué tanto, también eran bromas telefónicas, ¿no? Como todo ese tipo de cosas. Lo que, como se vuelve como tanto este boom, justo de lo que te platicaba hace rato, empecé a escuchar un podcast relativamente nuevo, que se los recomiendo mucho, que se llama Desclasificado Podcast. Que habla pues como de todo un poco, de ovnis, conspiraciones, muy similar como aquí, no tanto como de crímenes me parece, pero habla de muchas cosas como extrañas, misteriosas, ¿no? Y en ese podcast, curiosamente, antes de que decidiéramos hablar de la mano peluda, yo estaba escuchando uno de esos podcasts, donde justo entrevistan a uno de los productores que se llama Nacho Muñoz. Lo están entrevistando y habla como de todo lo que pasaba también detrás de bambalinas, pero lo que pasó también en el podcast como tal. Y me parece una cosa como bien extraña porque justo como que decían, o sea, llegó un punto en el que había tanta gente que realmente nuestra operadora, tenemos una operadora que estaba como escuchando y muchas veces a veces escuchaban previas las llamadas y luego si sabíamos que era una persona que no estaba bromeando, que sí necesitaba ayuda realmente, era cuando ya la pasaban al programa, ¿no? O sea, como que ya le decían, ok, sí, o sea, esta llamada sí la entra, filtraban. Así, filtraban mucho porque era mucha gente la que estaba llamando todo el tiempo, ¿no? Y pues no se daba abasto y muchas veces eran los mismos productores que estaban escuchando las historias y todo este tema, ¿no? Y pues también en Desclasificado justo hay otro de los episodios donde hablan con una persona que se llama Eric Soham, que se me hizo súper interesante, que era justo como especie de exorcista que tenían como experto con todo el tema como paranormal, y era quien les ayudaba como a las personas que estaban como atravesando este tipo de casos muy extraños, les ayudaba y todo eso, y también lo entrevistan y tienen un montón de cosas que decir como pues alrededor de
de los demonios y todas esas cosas, que me parece como bastante interesante, por si lo quieren checar, está en Desclasificado Podcast. Y además, en ese mismo podcast, que ha sido mi primer fuente como para hablar aquí, en ese mismo podcast entrevistaron a Josué, que es esta persona bastante rara. Del caso que dijiste. Del caso que se le atribuye a que él tuvo la culpa, se dice, o mucha gente tiene esas teorías de que Juan Ramón Sáenz, allegedly, de que Juan Ramón Sáenz no esté aquí el día de hoy. Pero, bueno, antes de irnos como todos esos casos raros, para dar como más contexto como de la historia de La Mano Peluda. Que por cierto, también antes de entrar a ese contexto, mi abuelita tiene una historia de escuchando La Mano Peluda que le pasó. Y está cañona porque es la única historia paranormal que mi abuelita tiene. Mi abuelita tiene 99 años, imagínense. Okay. Y a ella le gusta mucho todo lo paranormal, pero mi abuelita, y creo que por eso a mí me gusta lo paranormal, pero también soy muy escéptica, ¿no? O sea, no trato de como creer luego a la primera o así, porque mi abuelita siempre ha sido así. Entonces, ella le gustaba mucho todo lo paranormal, pero pues no, o sea, como que nunca... ¿Sabes? Le buscaba la explicación científica, ¿no? Y nunca le pasó algo. O sea, y de hecho mi abuelita, no me acuerdo si lo he dicho en otros episodios, pero ella vivió en una de las casas más embrujadas de aquí de San Luis. Ella vivió ahí porque cuando llegó no tenía dinero y era de esas casas que como estaba embrujadísima, nadie la quería y la renta por el suelo, pero era una casa grande. Entonces mi abuelita dijo, yo tengo muchos hijos y necesito dónde vivir, voy a vivir aquí. Entonces vivió ahí y dice que jamás le pasó nada. Jamás, que lo más que escuchó una vez fue como ruidos en el techo y que subió a ver qué onda, porque aparte mi abuelita es súper valiente, o sea, ella no la asustas fácil. Es una mujer muy reacia, mi abuelita. Y además mi abuelita era así de que tenía su pistola 22 y todo, o sea, ella era de que ella siempre decía, por si un vivo se quiere pasar de vivo, que se pase de muerto, decía mi abuelita. Entonces mi abuelita subió así de que, ¿quién es? Y ya vio que era como una lata que estaba como en el techo y estaba como ahí, haciendo ruido con el aire. Ajá, pero nunca le pasó nada y curiosamente la única historia paranormal que tiene es escuchando La Mano Peluda. Pero como siempre la voy a dejar al final para que se quede todo el episodio. Claro que sí. Y vaya dándole like de una vez y vaya comentándonos. Y deje un emoji de manita en los comentarios. Así. Y bueno, ahora sí vamos a dar como el contexto de La Mano Peluda. La Mano Peluda también es Leo, bebé. Es Leo. Es Leo. La Mano Peluda nace un 13 de agosto de 1995. 2 días después de mi natalicio. Es un programa justo de lo desconocido, lo insólito y lo sobrenatural. Había investigación, reportajes, entrevistas y análisis de las evidencias del más allá. El primer conductor fue Rubén García Castillo, que dejó el programa porque le pasaban cosas paranormales. Y dijo, ni más. Y después llega nuestro patrón, el señor Juan Ramón Sáenz, a llevarlo, que lo lleva por muchos años. Y después a su salida regresa otra vez Rubén García. Y luego ahora están como 2 de los productores como originales de La Mano Peluda, que todavía sigue al aire. ¿Juan Ramón existe o ya no existe? No, ya se nos Dios lo tenga en su santa gloria. Sí, Dios lo tenga en su santa gloria. Okay. Sí, justo Juan Ramón Sáenz fallece en el 2011, allegedly por peritonitis. Fue como un caso muy complicado y fue algo como del estómago y todo este tema. Entonces, pues por ahí ya deja como de estar. Pero, pues nacen muchas como teorías. O sea, hoy vamos a enfocarnos en el caso Josué, que es como este caso que pues más marcó como en general a todo esto. Y también hay que decir que La Mano Peluda nace el nombre porque en realidad, o sea, La Mano Peluda inicia como una sección de un programa y le empieza a ir muy bien, que le hacen como su propio programa. Y La Mano Peluda nace como de una leyenda de un usurero que supuestamente era medio malito y maloso y que cuando se muere dicen que veían su mano así como, y aparte era una persona muy velluda, entonces que tenía la mano peluda. Okay. Y que veían así como tipo en Los Locos Adams, la mano, así dedos, que así la veían. Entonces se genera una leyenda de La Mano Peluda y de ahí toman como este nombre y lo empiezan como a hacer. De hecho, inició primero y se llamaba La Mano Pachona y luego se convierte en La Mano Peluda. Me encanta el término mano pachona. Sí. Hay que adaptarlo también, adoptarlo aquí. Manos pachonas, ¿cómo están? Pachonas.
Ya no van a ser loquitos del centro, ya son manos pachonas. Sí. O bueno, loquitas del centro y manos pachonas. Pero sí empieza como que de ese nombre y así, después pues ya lo hacen como su propio programa. Y de hecho, por ejemplo, el primer conductor que era El buen Serge. Rubén. Ajá. No, Rubén. Rubén García. El Rubén se va porque le empiezan a pasar cosas paranormales. Él tenía como todos los llamados y todo. Y decía que una vez, al como regresar a su casa y así como ya tarde, vio a una señora que lo estaba como esperando. Pero sí de que la calle sola y así. Y como que le dio mucho miedo, le dio muchos escalofríos. Pero luego dijo de que no, pues igual es una señora nomás ahí parada o así. Pero güey, en medio de la calle, así casi que es que en el farol y así la sombra. Y dijo, bueno, ya. Y luego la seguía viendo. Y entonces dijo, no, esto no está normal. Entonces dice, ¿sabes qué? Como me voy a salir. Yo me pues voy a... ando tentando, ¿no? Me voy a dar un break. Y él con su escapulario, así de que, no, ya mejor ya no quiero hablar aquí en este programa. Sí. Y entonces entra Juan Ramón Sáenz, que justo Juan Ramón Sáenz estaba como en otra sección de radio que era como para hablar así de música y un montón de cosas. Y se mete a esto, ¿no? Ahí en varios podcasts que estuve escuchando, porque también escuché el podcast de Extra Normal con Paco Arias, que además Paco Arias conoció a Juan Ramón Sáenz y eran amigos y colegas y todo este tema. Ahí, por ejemplo, hablan de que en realidad Juan Ramón Sáenz tenía como un poder que era como muy sensible y que sí podía como ver cosas. Entonces decían que esa también fue una de las características que lo ayudó a que La Mano Peluda fuera el éxito que fue. Porque era una persona muy humana en el sentido de que cuando la gente hablaba en un programa o así, ellos realmente escuchaban. No era como de que, pues en lo que están poniendo el audio, deja aquí está bien el cel o así. O sea, como que más bien Juan Ramón Sáenz todas las llamadas se las tomaba con la seriedad de vida. Él les daba como seguimiento en lo posible, o sea, si se podía, lo hacía. Y que en general pues él sí tenía como un sexto sentido un poco más activado, ¿no? No nada más era como un conductor y ya. Y que pues sí, realmente sí le importaba a la gente que llamaba y su programa, y eso fue lo que le ayudó. O sea, que la gente sí dijo, sí me siento escuchada, sí me siento visibilizada, porque justo, sabes, hablar cosas paranormales y cosas que no están tan aceptadas por la ciencia. Sí, te vuelven loquita del centro. Claro, es un tanto difícil encontrar un público, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente que te dice así como, pues estás loca, esto no va a pasar. O lo toman de burla, o sea, en lugar de escucharte, te escuchan para burlarse de ti, claro, ¿no? Y aquí hablaba hablaba mucha gente que tenía problemas así de que hay un ente en mi casa, a mi hijo le pasa esto, hice un pacto con tal cosa y no sé qué hacer. O sea, y entonces como que ese tipo de cosas, el encontrarte en un ambiente donde además de que te sentías escuchado, también eras acompañado por un grupo de profesionistas, también eso le gustaba mucho a la gente, ¿no? Entonces por eso se hizo como este gran boom, y pues realmente es como de los programas más escuchados en los 90s, 2000s. Yo creo que es el programa más escuchado, o sea, de radio incluso todavía, porque en esos tiempos fue un boom, o sea, se escuchaba en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, era algo que México había como exportado al mundo y que la gente estaba resonando un montón con eso, ¿no? Ya. Y bueno, para ya ahora sí hablar como del caso Josué, curiosamente dicen que si tú escuchas el audio del caso Josué, que debes de tener cuidado, porque a mucha gente cuando lo escucha le pasan cosas. Y ahí está la Dani a las 2 de la mañana escuchando. Y yo arriesgando mi vida por ustedes. No, a ver, sí me culié cuando lo escuché. Sí había cosas que hasta le adelantaba o así. Lo vamos a dejar, hay que dejarlo tagueado en el Insta. Ajá, para que vayan para que al lo escuchen. De hecho está en Spotify completo. O sea, lo subió, creo que lo subió La Mano Peluda. Así de que caso Josué. Y está completo. Es que se escuchó un ruido. Me paniqué durísimo. Y aparte el perro se movió así. Y tú no. Ya cancelen esto. Ya no quiero escuchar el caso Josué. Sí, pues es que dicen que en los audios hay cosas. Cosas. Que a ver, yo te voy a ser sincera. Yo había escuchado el caso José como en lo más mínimo, ¿no? Antes de esta investigación. No conocía muchos detalles, no conocía nada. Y antes de escuchar la llamada y de investigar profundamente todo lo del caso Josué, yo vi el episodio donde entrevistan a Josué en el Desclasificado Podcast. Okay. Yo no tenía contexto. Sí. Yo no sabía, o sea, sabía que había una teoría de que un caso estaba relacionado con la muerte de Juan Ramón Sáenz, pero yo no sabía exactamente qué era el caso Josué ni nada, ¿no? Cuando yo empiezo a escuchar el podcast de Desclasificado, que está Josué ahí, yo lo veo
Y yo soy una persona muy de vibras. Sí. Yo soy mucho así de que esta persona no me vibra Y no pocas me equivoco. veces te equivocas. Sí. Pocas veces te equivocas. Y cuando yo lo estaba viendo que se presentó, yo dije, esta persona me da miedo. Sí. Yo dije, esta persona no. O Sí. sea, me da cosa. Sí, sí, ¿no? sí. Empiezo a escuchar toda la entrevista, entiendo mucho más el contexto y todo esto. Y curiosamente, esta persona tiene, al menos seguramente tiene más entrevistas en podcast, pero lo entrevistaron en Desclasificado Podcast y también en Extra Normal. Y resulta que toda la gente como de producción de los podcasts no querían a Josué. O sea, la gente cuando iba a Josué, o sea, y lo dijo como el host de Desclasificado Podcast, todo mi crew tenía miedo que vinieras el día de hoy. Ok. Gente que se puso pulserita protectora, gente que dijo yo prefiero no estar en ese episodio. O sea, es una persona que genuinamente incómoda. Mucha gente le tiene mucho respeto y le tiene miedo. Ok. ¿No? ¿Es un señor o es un señor ya? Okay. Ya es un señor. Y eso, o sea, como que siempre hay muchas como cosas alrededor de él que pues sí dan como miedito. Y bueno, esa fue como mi experiencia tan solo de verlo, así como de... Y más allá de verlo, fue escucharlo. O sea, como que toda esa vibra, sí se... O sea, no sé si el señor esté todavía metido en ciertas cosas o no, eso lo desconozco. Pero sí se siente la vibra como que esta persona estuvo involucrada en lo que dice que estuvo involucrado, ¿no? Y no sé cómo explicarlo, pero sí se siente. O sea, sí me dio el escalofrío que te dijera, la verdad. Sí, la ñañara. La ñañara sentí yo ahí, ¿no? Ok. En el caso Josué, lo que sucede, y hay como varias cosas como extrañas, es que es una llamada que sucede en el programa de La Mano Peluda. Es una llamada bastante larga. ¿Es este señor? ¿O quién es? Sí, el que trae el chaleco. El ponchito. Ajá, el ponchito. Ok. Sí. Es brujo, ¿no? O algo así. Es brujo. Ok. Para entender como todo el contexto de Josué vivía aquí en México, pero su familia y a él les estaba yendo muy mal económicamente. Entonces deciden irse a Estados Unidos, emigran y pues en la búsqueda ahora sí del sueño americano. Cuando llegan allá se establecen en California y en California pues empiezan a chambearle, pero no era suficiente, ¿no? O sea, como que se dan cuenta que pues tampoco estaban cumpliendo ese sueño americano y que seguían como en precariedad. Para esto a José siempre le llamó como la atención, todo como lo ocultismo, ese tipo de cosas, ¿no? Las artes obscuras. Y allá decide como pues meterse más de lleno y dice pues se le hace fácil y dice pues voy a hacer un pacto. O sea, yo necesito dinero, yo necesito sacar a mi familia adelante, pues yo necesito, ya vi que chambeando no lo voy a hacer, entonces necesito hacer un pacto. Y se compra como uno de estos libros como de demonios y como de pactos y ocultismo y todo este tema, y encuentra uno de los demonios que le llama la atención como para hacer un pacto. Y el pacto, o sea, era como un ritual bastante pesado, por así decirlo, de muchas cosas como muy oscuras que tenía que hacer, pero uno de los requisitos para ese pacto era matar a una persona que él quisiera de su familia. No. Para que eso sucediera. Y entonces era como, lo menciona como la llamada, ¿no? Menciona como varios como ingredientes. Y decide que a quien iba a sacrificar. Y aparte, lo más escalofriante es que en esta llamada él dice cómo fue su lógica. Y dice, no, a mi mamá no. A mis hermanos no, porque por ellos los estoy haciendo. No sé quién, esto no. A mi abuelita. Ahora. A mi abuelita lo voy a hacer. Entonces dice que, y eso lo dijo en el aire, o sea, él confesó como este crimen, que dice que voy a mi abuelita. Es que cualquier movimiento me está detonando durísimo, amigos. Pincho telo, no te muevas, güey. Ok. Entonces en su cabeza fue como, mi abuelita, ella debe... Bye. Ella debe de... Capum. Pero tenía que ser, o sea, yo entiendo que cuando dices sacrificio tenías que entregárselo al demonio que estaba convocando, sí. Pero de que él tenía que... No, él tenía que... Literal lo confesó en el aire. En el aire. Damn, girl.
Y aparte, esto sí lo he escuchado, fíjate, o sea, que gente que hace como pactos con algo muy fuerte y muy oscuro, les pide familiares. O sea, forzosamente es un familiar, o sea, no es así de que... Sí, no tiene que ser alguien importante para ti. O sea, Sí. que te duela que se vaya. Sí, porque ¿no? entonces sabes que el pacto se hace. O Claro. sea, Te tú diste amarra. algo a cambio, Ujú. entonces se te va a dar algo a cambio, ¿no? Que obviamente siempre viene con sus Sus líneas letritas. y sus letritas en chiquito. Ajá. Ajá. Y No lo hagan. no lo No haga, anden por sacrificando favor. gente, por favor. Entonces, justo, pues cuando él habla en la llamada, la verdad es que está muy mal, o sea, está llorando y todo ese tipo de cosas y así. Ah, o sea, se sentía culpable. Se sentía culpable, pero es muy curioso porque justo en las entrevistas que vi después ya de él, ya de adulto, decía que no se arrepentía de nada, que lo volvería a hacer. ¿Y nunca lo aprendieron por lo de su abuela? Justo, esa es una como de las incógnitas y justo es como lo que pregunta en Desclasificados Podcast, le preguntan a Nacho, que es el otro de los productores, a Nacho Muñoz, le preguntan y le dicen, oye, pero es que yo no, o sea, no creo al 100 como esa historia, porque ¿cómo sucede que alguien confiesa un asesinato y la justicia no llega? Claro. Lo que dice Josué en eso es que él tiene que, pues, desvivir a su abuelita, que lo hace de una manera muy fuerte, que él entra como en un shock, o sea, pues sí, como que después de hacerlo es como de no puedo creer que haya sido capaz de esto, empieza como que en un shock muy, muy cañón, y dice que después, o sea, tiempito, no sé, unas horas después, su abuela no tenía signos del daño que le había hecho. O sea, que literal, o sea, como si ella se hubiera muerto dormida. O sea, que no estaba como todo lo que él había hecho y así. Ah, o sea, él hizo como... Sí, o sea, sí. Sí. Y entonces cuando va, no tiene como una herida... No, o sea, dice que él como que sale del lugar en shock y que se va y que cuando regresa el cuerpo ya no tenía signos de violencia. Entonces que cuando pues va como a la funeraria y todo eso, realmente no, o sea, no levantó una sospecha de que era un asesinato, pero que él sabía que él la había matado. Que él había hecho. Digo que él la había... Pero que también sabía que entonces, o sea, este pacto sí se había hecho. Claro, porque lo porque lo está protegieron. protegiendo para que no se lo... Y dice que a raíz de ahí empieza a haber un demonio que lo acompañaba a todos lados. Y ese... ¿Empieza a ver o empieza a ver? No, o sea... a ver. Ah, A ver así ok. de que ese demonio. Y, o sea, dice que es una cosa como que muy fuerte también, porque a raíz de eso, en realidad, le empieza a ir súper bien. O sea, de que económicamente así, de que él dice que él estaba ganando $100,000 al día. $100,000. Al ¿Cuánto día. es eso en pesos mexicanos? Ay, no sé, 100 chica, por como 20, 200. como 400,000 pesos o cuánto sería, no, No, porque como está 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Como 2 millones de pesos al Al día. día. Y que una de las condiciones era que le dijo como el demonio es que ese dinero lo tenía que gastar ese mismo día. ¿Por? Que literalmente fue como una de las condiciones que le dieron y justo después entendió que era como un tormento porque gástate 2 millones ¿Al día? al día. Y podías, o sea, de que venían letras chiquitas de, pero ¿me puedo comprar una casa o...? Más bien era como de que no podías donarlo, no podías dárselo a otra persona, lo tenías que gastar en ti. Ok. Entonces como Sí, que... yo creo que ya para el 15º día ya se te acaban las cosas que comprar, Sí. ¿no? Sí. No, y además, o sea, también, pues no me imagino, o sea, de que cuánto dinero, por cuánto tiempo y como todo ese tipo de cosas, porque decía que al principio cuando le dicen eso, o sea, como que el primero le dijeron así como lo tienes que gastar ese día y entonces él empezó a hacer como ciertas cosas y luego de que si lo donaba o se lo daba a alguien más como que lo necesitara o así, lo empezaban a torturar y lo atormentaban como los demonios. Claro. Entonces como que era justo esta maldición de que, güey, el dinero que pedías sí ya está, pero tiene esta letra chiquita que necesitas gastarlo en chinga. Sí, quémalo, quémalo. Ajá. Entonces decía que justo, o sea, como que pues era algo que como que lo estaba volviendo como que loco. Le dan un anillo, que no me acuerdo, espérame, creo que se llama el anillo del rey Salomón, ¿se llama? ¿Sí? ¿Sí se llama? Sí sé Ajá. cuál es. Ajá, Bueno. tiene como una pentagrama y unas letras así medio raras. Le runas. otorgan como ese anillo y ese anillo era justo, que está bien raro, que se supone que este tipo de anillos
lo siguen usando. O sea, para brujería y todo Es eso, que que es creo- para que te ceda cosas y así, como este tipo de pactos. O sea, es que la leyenda es como que con o sea, el anillo es del rey, supongo, ¿no? Ajá. Pero ahorita los ocultistas lo han de usar como el nudo de bruja, haz de cuenta. Sí. Ha de ser como algo así, ¿no? Ahora sí, cuéntanos del anillo del rey Salomón. Pues como que si tú lo ves, si ponemos así imágenes, si no se están escuchando, vayan a nuestro Instagram o a nuestro video en YouTube, pero tiene como un pentagrama que es como la estrella de David, de hecho, porque está bien. Los pentagramas cuando los usan en el simbolismo del lado oculto o como del satanismo, están volteados, o sea, el pico de la estrella va para abajo. En este está bien, como la estrella de David, y alrededor tiene como, pues no son runas, más bien son como caracteres, del judíos, siento yo. Y en lo que, poquito que llegamos ahorita a ver, investigar, fue un regalo del arcángel Miguel para el rey Salomón. Significa protección, sabiduría, armonía, pero también le atribuyen como el poder de controlar a los demonios con ese anillo. O sea, si tú lo traes puesto, como que puedes como mandar con los demonios. Pues eso era algo que él hacía como con los demonios que le había hecho como su pacto y así. Ok. Entonces, lo que él decía es que él ya no quería eso, que quería despactar, como que ya no quería pues las riquezas que les habían estado dando porque él se sentía como que muy culpable y muchas cosas. Y de hecho en la llamada, o sea, hasta lloraba y así. Y lo más cañón de la llamada, porque les digo que yo escuché el audio, se escuchaban voces. O sea, y haz de cuenta que le estaba hablando y así como que se le cortaba la voz y lloraba y de repente se escuchaba como así, como que en el fondo. Y entonces Juan Ramón le pregunta, ¿con quién estás, Josué? Y Josué así como de, ¿cómo que con quién estoy? No, estoy solo, que no sé qué, estoy en mi casa y así. Todos, es que se escuchan voces, José, no sé qué. No, es que me están diciendo cosas y así. Entonces como que empezaba como a estar como en shock y así. Le preguntan a Nacho Muñoz, el productor, le dicen, oye, ¿y ese caso es real? ¿Tú que lo viviste en cabina? O sea, ¿o realmente fue rating? ¿O qué es lo que pasó? Sí. Y lo que dice Nacho es que ese caso sí fue real. O sea, y dice que además cuando estaban en llamadas les pasaba algo muy extraño, porque mientras estaba él contando como todo lo que él había hecho para tener este pacto y este tipo como de cosas y reglas que les habían puesto, él le empiezan a decir, le hablan a Eric Soham para decirle así como de que le ayude como a leer ciertas partes de la Biblia porque era algo que hacían como para exorcizar o como ese tipo de cosas. Y dice Nacho que cuando estaban haciendo ese tipo de partes que la Biblia no se dejaba leer, o sea que estaban en cabina y que las hojas empezaban a pasarse solas de la Biblia y que luego cuando, o sea, la sostenían así súper fuerte o sea, para decirle como, repite después de mí, de hecho se escucha eso en llamada, repite después de mí y así, ese tipo de cosas, se empezaba a doblar la hoja así como en taquito, o sea, la hoja de la Biblia. Y dice Nacho, eso pasó 100%, yo estuve en la cabina y eso fue una de las cosas que más nos dio miedo a nosotros de ese caso porque estaba yéndose hacia nosotros y no estábamos con él estaba en California. Nosotros o sea, a través de la estábamos... llamada estaba Sí, viajando eso. sí, Sí. sí. Y entonces ese tipo de casos está como fuerte porque justo no hay como un seguimiento, o sea, pasa esa llamada, se corta y se va. Tiempo después sí hay como este seguimiento donde se supone que a Josué Juan Ramón Sáenz lo ayuda y lo lleva como un monasterio. Creo que me parece que en California lo meten como un monasterio para darle como el seguimiento para que él pudiera como despegarse de eso. Y después, un año después de esta llamada sucede en el 2002. Un año después, más o menos, como que hay una entrevista donde Juan Ramón Sáenz estaba haciendo como un reportaje en la tele y como que querían hacerlo en grande y dicen, ay, pues hay que invitar a Josué, o sea, otros productores. Dicen, pues porque él fue muy famoso de este caso, ¿no? Y a la gente le dio mucho miedo y todo esto. Entonces dicen, ay, pues deberíamos de invitarlo, o sea, de que acá. Entonces le dicen a Josué que querían invitarlo y todo este tema. Josué dice que sí, pero que él no iba a ir a la entrevista si no estaba Juan Ramón Sáenz. ¿Por? Que tenía dos peticiones. Una petición es que estuviera Juan Ramón Sáenz
Y la otra es que lo hicieran en un lugar con agua. Ahí que te dice preciosísima, ahí como que hay un requisito raro. Ritual. ¿No? Ahí va a ofrecer algo él. Entonces, justo dicen que De que en una acceden, fuente. acceden y va como a este tipo de entrevistas. Te digo que a partir de ahí en realmente como que a Josué, pues digamos que la gente no lo quería y de hecho es una persona como muy como confrontativa. No confrontativa, o sea, es que mucha gente no lo quiere por todo como lo que existe detrás de, pero mucha gente que ha estado con él compartiendo un espacio siempre dice que es una persona a la que da miedo. Y además es una persona a la que te tienes que proteger. O sea, también dicen de que, por ejemplo, ahorita de que no hables mal de Josué. Y no nosotros estamos hablando ahorita de... Pero no hablando mal, ¿eh? No, Josué, mira, con todo respeto. Don Josué. Don Josué. Con todo respeto, gran ser humano, pero no venga con nosotros, por favor. Y... O sea, ¿pero en dónde fue la onda esta? ¿Lo entrevistaron en una cascada o qué? No, creo que fue en Xochimilco, creo. Entonces era como este lugar que él quería como con agua y así. Entonces pasa esto. La gente del crew estaba muy asustada. Y curiosamente pues sale como la entrevista y así. Él llega y dice que a la mayoría del crew los saludó. No me acuerdo exactamente cuál mano, pero ponle tú que los saludó con la mano derecha a todos, ¿no? Así. Cuando llega con Juan Ramón y con ciertas personas del crew, los saluda con la mano izquierda. Después de esa graduación, 3 personas del crew a los que había saludado con la mano izquierda tienen accidentes. No. ¿De qué carro? De carro, saliendo de ahí. Casa. Y después de eso, o sea, pasan años, pero lo que dicen es que en realidad, y eso es como allegedly, ¿no? Es como la teoría, la creepypasta que está como alrededor. Dicen que Josué, la llamada que hizo fue a propósito para pasarle su maldición a Juan Ramón Sáenz, que él hizo un intercambio para poderse salir y ofrecer a cambio a Juan Ramón Sáenz. Porque dicen que o sea, pasaron varios años y ahí es donde a mí esta teoría como que se me cayó un poco, porque es como, esto pasó en el 2003, pero hasta el 2011 es cuando fallece Juan Ramón Sáenz. Entonces como que dicen que Josué tuvo algo que ver, que estuvo como raro, porque dicen que, o sea, la enfermedad gastrointestinal que tenía Juan Ramón Sáenz en realidad no era como tan grave y que en cuestión de la nada se complicó muchísimo y adiós, ¿no? Entonces eso está como muy extraño del caso. No hay como una explicación clara y hay mucha gente y mucha teoría que dicen que pues tuvo que ver este señor. Pero se me hace raro, ¿no? Porque yo se lo atribuiría si acabas de hablar con el pelado y a los 3-4 días tuviste... Bueno, no. O sea, pero tienes la entrevista en Xochimilco y a los 3-4 días te da peritonitis. Sí. Ahí es donde se me haría como de sacrificio, ¿sabes? Sí. Pero así de la nada y como años después, está raro, ¿no? Está raro. O ¿cómo dices que se llama? ¿Juan Ramón? Juan Ramón. Juan Ramón empezó a tener como escuchar cosas, ver cosas. Pues no sabemos, o sea, en eso. Eso no está documentado. No, pero ahí lo que sí está como extraño es que le preguntan a Nacho que si él creía que Josué había tenido que ver. Y Nacho realmente dice que no. O sea, que Juan Ramón Sáenz pues ya tenía como ciertos problemas de salud y que en realidad no. O sea, que no hubo como ningún problema, ¿no? Luego le preguntan cosas a Josué. Le preguntan que, pues eso, o sea, como que qué es lo que pasó realmente con Juan Ramón Sáenz. ¿Tú tuviste que ver? Y dijo que no, que él nunca tuvo que ver, que en realidad él apreciaba mucho a Juan Ramón Sáenz porque lo había ayudado, lo había metido al monasterio, todo este tipo de cosas. O sea, por eso quería verlo la segunda vez. O sea, como que él no tenía como algo en específico contra él. Pero... Ay, pero tampoco contra su abuelita, y ve... Y mira cómo acabó eso. Y mira. Pero, eso es como lo que dice. Pero lo que sí dice, Josué, es que Juan Ramón tenía larvas de Brasil, que alguien lo estaba trabajando, que en realidad le hicieron una brujería para que él, pues, falleciera. La familia de Juan Ramón Sáenz dicen que no señalan a Josué, pero que no lo descartan. O sea, alguien lo trabajó. Que hay algo extraño. Sí. Que la muerte no fue natural o no fue como...
como, o sea, dicen que no hay como explicación para lo rápido con lo que se complicó algo que no era como de vida o muerte, ¿no? Claro. También lo que está chistoso es que el host de Desclasificado Podcast dice que él vio a Juan Ramón Sáenz como un mes antes de que ya no estuviera con nosotros. Ajá. Y que Juan Ramón Sáenz le dijo que él estaba trabajando en un especial para exponer como a los brujos que eran charlatanes. Ok. Y que estaba haciendo como un especial justo de eso, que quería como eliminar a la gente que se aprovechaba de los otros para sacar dinero y que estaba como los brujos, que él sabía que se estaba metiendo en cosas complejas y complicadas, pero que él quería porque la gente merecía saber la verdad. Claro. Tiempo después eso. Entonces, también está la teoría que gracias a esa investigación, a lo mejor sí lo estaban trabajando. Ok. No sabemos. Necesariamente Josué, pero... Pero, por ejemplo, la familia de Juan Ramón Sáenz dice que no. O sea, que en realidad no lo estaban trabajando. O sea, que no había como síntomas de brujería o así. Pero, pues no sabemos realmente, ¿no? Ese es como el caso Josué así a grandes rasgos. Pero sí está extraño porque justo, te digo, yo tuve esta sensación extraña con él, ¿no? O sea, como que, como que yo dije, antes de tener el contexto, como que no fue una persona con la que yo viviré así. Y, o sea, a mí me llamó mucho la atención eso que él dice, pues sí, o sea, que dice que en general, o sea, como que lo volvería a hacer. Eso es como que lo que más me deja como intranquila de todo, porque es como no aprendiste la lección o qué es lo que está pasando. O no te importa realmente y eres un sociópata. No sabemos. Psicópata. Sí. Pero, pues no sé, o sea, como que son muchas cosas alrededor de, te digo que hay mucha gente que dice que tienes que tener mucho cuidado con Josué, que no puedes hablar de él de una manera como mala, o sea, mala en el sentido de que lo insultas, porque muchos de los podcasts hablan como nosotros, de que, pues no sabemos, están estas teorías, sí, o sea, hablan del tema, pero así. No lo están criticando a él. Sí, o sea, no lo como que lo atacas directamente, ajá, ¿no? Entonces, como que dicen eso, que porque esta persona sigue como que hablando con, o sea, como con otros entes y otras cosas. Y también, curiosamente, hay algo que llama la atención mucho como de Josué, porque él nunca le dice demonios o diablos, él dice los pingos o algo así. Entonces como que no saben por qué lo hace de esa manera o qué es como lo que acontece o así. ¿Por qué no les atribuye como el nombre? Ajá, está como extraño. Bueno, eso. Pero ese puede ser por su cosmovisión que no los ve de esa manera o sí, porque no les da una connotación negativa, ¿no? Sí. Y también algo que está muy extraño de todo el caso, y eso lo confirma el productor Nacho, es que en realidad la llamada inicial de Josué para estar ahí en la radio, Josué insistió muchísimo. Insistió tanto que le tomaran la llamada que o sea, pues sí, lo metieron en el programa, pero que él insistió mucho, o sea, que demasiado, que era de que muchas llamadas y así, que de verdad como que pedía para que lo tuvieran, entonces como que también es como esta dualidad de lo hizo porque sí necesitaba la ayuda o porque ya tenía este plan de hacer un cambio, ¿no? Así como de que él tome ahora como mi lugar y yo pueda salir como que libre o así. Ya. Eso es como una de las cosas. Y bueno, ese es como el caso de Josué, justo en internet, en TikTok específicamente, hacen justo como una cosita media rara de que cuentan como este seguimiento como después de gente que supuestamente conoce o tiene como gente que conoce a Josué o así, ¿no? Que no sabemos, de nuevo, esto es allegedly, esto es cosa que me encontré en TikTok, igual alguien estaba aburrido y dijo, me lo voy a inventar ahorita. O no sabemos. Sí. Pero hay una persona que comenta que dice, el señor del caso popular, el caso Josué, que vendió a su alma al diablo, dijo hace como 5 años, esto fue hace 2 años, entonces hace 7 años, que había roto ese pacto con el diablo, pero recientemente cayó de nuevo en eso, como si se tratara pues de una droga. Compró un terreno cerca de mi casa y cada 3 o 6 meses hacen rituales en la madrugada, animales y bailan. Nosotros solo escuchamos el ruido de la música y los tambores. A pesar de ser satánicos, se visten de blanco y bailan música como celta. Josué se refiere al diablo como el macho cabrío o el señor oscuro o el ser supremo. De hecho, hasta hace videos en YouTube y se ve muy cuerdo, jaja. Posdata. Josué en una entrevista dio a entender que, efectivamente, la muerte de Juan Ramón fue por su culpa, o que sí tuvo que ver algo en eso.
No lo aceptó como tal, pero sí lo dio a entender. Hay un video por ahí en YouTube. La verdad igual y sí es farsa, pero cuando hace sus rituales se siente como una vibra rara. Qué miedo. Y aparte siento que no me gusta la palabra de prostituyen el término, pero por lo que yo he visto con el Badía, que es nuestro padrino, y con... Ay, ojalá fuera nuestro padrino de podcast. Pero a lo que me refiero es como este tipo de figuras que sí le entran al satanismo, que sí la iglesia satánica es como algo que está presente y está estudiado. No... Es que para ellos no existe ni siquiera el concepto de bien, mal, diablo, ¿sabes? O sea, eso es algo muy católico, eso es algo de nuestra religión. Entonces, cuando hacen ese tipo de como de rituales, como dando en ofrenda a personas o animales o cosas así, a mí se me hace como que están, sí, como prostituyendo el término de satánico y le están dando esa connotación cuando realmente lo que están haciendo es una aberración. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con la religión o con la secta o con el culto a Satanás, ¿sabes? O sea, es gente que realmente está enfermita y que está mezclando aparte de todos los cultos y de todas las sectas y como que agarrando de chile, mole y pozole y hacen una porquería de rituales donde genuinamente nada más se ve como la depravación del ser humano y hasta dónde pueden llegar a ser crueles las personas con animales, con seres indefensos, porque también... Justificando que es lo que les pide el ritual, pero ni siquiera es así. Exactamente. Eso es lo que a mí se me hace como más triste. Sí, eso está fuerte. Y fuerte, ajá. Y bueno, en general del caso Josué, te digo, está también esta parte de que dicen que no lo escuches, que porque sí se escucha raro. Y sí hay cambios de voces de repente, o sea, como que se escucha la voz más grave, cosas así. O sea, sí está como terrorifiquito el audio de la llamada. Te digo, en unas partes sí como que la adelantaba. Pero mucha gente decía que cuando escuchó la llamada en vivo les pasaron cosas, o que si lo escuchan después les pasaron cosas. A mí nunca me pasó nada, o sea, después de escucharlo. Pero pues no está tan agradable como para escuchar el audio, ¿no? No, y aparte porque sabes que no es IA, o sea... Sí. Fue en una época en la que no... Y también vi otro comentario de una chava que nos cuenta como su experiencia al escuchar el caso Josué. Dice, güey, yo llegué a escuchar el caso Josué en llamada con una amiga. Yo me encontraba sola en el piso de abajo junto a mi gata, ya que mis abuelos dormían y mi amiga se encontraba en su recámara con su mamá y hermanas. La neta, la vibra se pone muy pesada. Ella empezó a escuchar cómo su mamá estaba hablándole por su nombre para que saliera de su cuarto, pero su mamá estaba durmiendo a su lado. Hasta que, pues justo me dijo, no manches, mi mamá está aquí y está dormida y me está hablando su voz allá afuera. Skinwalker. Por mi parte, tenía a mi gata durmiendo y se estaban cayendo como que cosas en mi casa. Salgo de la habitación y bajo y todo estaba en orden. Yo pensé que igual ya había sido la gata, pero pues ella también se había levantado asustada por los golpes y además estaba conmigo. Ese día me fui a dormir y recé antes. A la mañana siguiente me levanto y mis abuelos me preguntan que qué habían sido esos ruidos, si la gata había tirado las cosas, y yo les dije que no, que también yo había escuchado los ruidos de cosas que se caían. Hasta el día de hoy no volvimos a escuchar la mano peluda. No, pues yo tampoco. Ay, no, yo tampoco. Si de por sí en tu casa suenan cosas que las gatas son a veces y a veces sí, no. Ay, no. No. Ay, no. Y bueno, también hay varios casos que existen, como el caso Lupita, el caso Clarita, que es una de las cosas también como más famosas. En el caso Clarita, básicamente es una señora que marcó al programa para decir que su hijo había jugado la Ouija y que a partir de eso era como si lo hubieran poseído. Pero la curiosidad de ese caso es que había como que muchas similitudes hacia una verdadera posesión. O sea, decía que su hijo levitaba en la cama, que hablaba con una voz más profunda, que se comportaba como si fuera más adulto, que su tono de voz no era el mismo y que en realidad ella tenía mucho miedo porque le asustaba a su hijo. Cuando le empiezan como a ayudar y ese tipo de cosas, en la llamada justo al fondo se escucha como la voz de un hombre, pero como muy varonil. Gutural. Y le dijo así de como de, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? De que nunca te vas a librar de mí, cosas así. Y se corta la llamada. ¡Ay, no! Y tratan como de volver a llamar y no. No. Y no. No. Y así también hay otro caso, que es el caso Lupita, que es una persona que también como que algo como que tiene adentro y que justo de repente cambia la voz. Y yo estuve escuchando los audios y sí le cambia la voz bien cañón. O sea, cosas así muy fuertes que digo de que, ¡ay no, señores!
mejor nadota. Aquí nunca vamos a tener llamadas en vivo, oye, no me voy a estar asustando así. No, muy fuerte, muy fuerte. Pero sí, o sea, hay muchos casos ahí que están cañones. Y justo también otro de, como de las personas que comentó, dijo, una vez mientras escuchaba La Mano Peluda, sola en mi casa, se contactó con Juan Ramón, una chica que estaba poseída por un demonio muy poderoso. No recuerdo el nombre, pero Juan Ramón lo conocía bien. Justamente cuando la chica cambió de voz y tuvo la posesión, se intentó ir la luz en mi casa. Y justo Juan Ramón comentó en el estudio que habían tenido un intento de apagón. Me pareció curioso y tenebrosa esa situación, considerando que yo no vivo ni remotamente cerca de donde se grababa La Mano Peluda. Después, la gente hizo llamadas para comentar que les había pasado lo mismo justo al mismo tiempo. Mientras estaban escuchando el episodio. Y también está cañón porque dicen que Juan Ramón Sáenz tenía una frase muy icónica que decía, aquí se respira el miedo. Decía de que soy Juan Ramón Sáenz y aquí se respira el miedo. Y algo que se me olvidó decirte de Josué, que eso fue lo que me traumó, es que cuando justo Paco Arias habla de él, porque él también lo entrevistó, y están hablando como de, en su otro podcast que hacen de Se Regalan Sustos, estaba hablando como con los co-hosts que lo que daba miedo de Josué era que Josué cuando se reía doble, que se escuchaban dos voces. Como dos risas. Y entonces cuando dijo eso yo dije, güey, ¿qué pedo? Y entonces yo dije, a ver, voy a regresar como al podcast donde está él cuando se ríe, porque a veces se ríe como de la nada o así. Y, güey, me dio tanto miedo porque sí se escuchan dos voces. Se escucha como un eco. No, güey, me cagué. O sea, y sí tu me dio mente miedo. lógica así de que será el sonido que les falló. El chico No le del saben sonido mover como yo. Lo habrán despedido a él. Ay, qué Sí, miedo. güey, sí da miedillo. Pero bueno, el chiste también, ya retomando lo de Juan Ramón Sáenz, se supone que Juan Ramón Sáenz llegaba a decir de que hola, soy Juan Ramón Sáenz, y aquí se respira el miedo. Y cuando decía esa frase, dice la familia de Juan Ramón y su hijo que siempre que decía esa frase era porque él veía algo o sentía algo. Ya ves que tenía como este doncito de ver cosas. Era cuando decía de que cuando se respira el miedo es porque algo efectivamente estaba ahí. Muy fuerte. Definitivamente. Muy fuerte todo. Y ya para terminar también esto, actualmente dicen que todavía se le puede ver a Juan Ramón en las cabinas de radio. Que lo ven con sus zapatos y su pantalón clásico de vestir. Ay, no. Que todavía anda por ahí. Pero no lo sienten como que alma en pena, sino como que le gusta estar ahí todavía. Ya. O sea, como no es que no descanse, sino ajá, que le gusta mucho ese... Sí. No se quiere ir. Que de repente así visita todavía las cabinas y así. Qué fuerte. Sí, está fuerte. Y ya para cerrar ahora sí, la historia de mi abue. Pues mira. ¿Qué le pasó? Le pasó algo bien extraño. O sea, mi abuelita... hagan de cuenta que mis abuelos siempre han sido comerciantes, ¿no? De irse a las ferias, de irse a pueblitos y así vendían y ponían sus puestos. Marchante, lo que viene siendo. Entonces, mi abuelo en ese entonces andaba vendiendo así como por Tuahualulco, vamos a inventarnos, no me acuerdo dónde estaba mi abuelo, pero era como un pueblito o un municipio de aquí de San Luis, pero no me acuerdo cuál exactamente. Y como varias de la gente que vivía en la calle también se dedicaba a ser marchante, hagan de cuenta que mi abuelita estaba en la noche y estaba escuchando pues La Mano Peluda. Mi abuelo llegaba a veces muy tarde o así. Entonces que en eso llega como uno de los vecinos y le dice, oiga, es que fíjese que me enteré que o sea, su pareja pues está ahí atorado en la carretera, como que se le ponchó la llanta o se descompuso la camioneta o algo así. Y pues me mandó a decir que sí podía mandar a sus hijos para que lo ayudaran y no sé qué. Entonces ya mi abuelita dice, sí. Entonces ya pues les dice de que a mi papá, le dice que a mis tíos y así. Entonces se van con el vecino. El vecino fue por ellos y se van con el vecino para darles ride. Y mi abuelita se queda sola. Y mi abuelita dijo, pues yo voy a seguir escuchando La Mano Peluda, ¿a mí qué? Claro. ¿A mí qué? Entonces ella siguió escuchando La Mano Peluda, le valió y así. Entonces dice que ya se va a dormir a su cuarto
Y que ya se acomoda bien a gusto con su mantita y todo, ¿no? Que está así bien acostada y que en eso empieza a sentir como le empiezan a jalar la cobija. Ay. Pero así como de que lento, así poco a poco. Así te la van así jalando poco a poco. Y mi abuelita dijo, qué raro, se me estará resbalando la cobija, yo creo. Entonces pero lo dijo, pensó, güey. Nosotros todavía tuvo tiempo de pensar así de... Y dijo, pues qué raro. Entonces ya jala su cobija otra vez y se la pone bien. Y, o sea, ella dijo, pues se me está cayendo, o sea, de que la cobija, ¿no? Y ya me la puse mal. Entonces jala la cobija, se la pone y en eso así, ¡tra! Se la jalan así fuertísimo y con, o sea, con ganas, así de que tras, y la descubren toda. Y mi abuelita dice de que no, eso, para mí eso fue como el decir, no te la estamos, o sea, no se te está cayendo la cobija, te la estoy jalando yo. Entonces mi abuelita dice, what the fuck, o sea, como, ¿por qué me la quitaron así de un jalón? No. Entonces... Me está dando mucho miedo, güey. No puedo ya. Entonces, mi abuelita dice de que, pues, ¿qué está pasando? Entonces, mi abuelita, yo les digo, mi abuelita no es miedosa, güey. Mi abuelita no es miedosa. O sea, ella no la vas a ver ahí llorando, ¿no? Y mi abuelita agarra y dice, me quieren espantar. Vaya, preciosé. Vaya. Entonces mi abuelita agarra y dice, ella se sentó en su cama, güey, así en la oscuridad. Y habló así en voz alta y dice, ¿me quieres espantar? Me viste solita y me quieres espantar porque estoy solita. Y empezó a mentar. Y mi abuelita, pues no me vas a espantar porque a mí Cristo me cuida, de que su sangre me baña. Y una vez, dijo, y una vez te dijo, si tienes dinero enterrado, dime dónde está. Y si no tienes dinero y tienes pendientes, yo no te puedo ayudar. Que Dios te ayude, pero yo no. Cristo me protege. Ajá. Y dijo, Cristo me protege. Me protejo. A mí no me vas a espantar porque estoy solita. Y agarró su cobija y se volvió a acostar y se volvió a dormir. Y la 22 acá, ¿no? Así. Sí. Y saca la pistola arriba de la cobija. Sí. Y ya no lo volvieron a espantar jamás en su perra vida en la casa. Jamás. Pero ya, o sea, había escuchado la mano peluda, ya le había pagado y le pasó eso. Okay. Yo dije, de fondo tenía eso, ¿no? No. Ya se estaba ahí lista para dormir después de escuchar eso. No, definitivamente hoy vas a hacer pijamada conmigo. Yo ni de pedo me duermo sola. Yo no me duermo sola hoy. Hoy no sé cómo lo vas a hacer, pero tú no te regresas a tu casa. No te regresas a tu casa, Dani. Me vale madre que mañana trabajes temprano. A mí me vale madre. No. Ay, no. Qué miedo. Muy fuerte. ¿Y pudo dormirse? Sí, a mi abuelita le valía madre. No, a mi abuelita le valía. O sea, es que yo te digo que esa mujer no le tiene miedo a nada. O sea, no le tiene miedo a nada, te lo juro. Qué cool. Yo quiero ser como ella. Yo también quiero ser así. Yo soy bien coyona, te lo juro. O sea, yo soy súper coyona. Pero mi abuelita siempre decía, es que no le tienes por qué tener miedo de que a Dios te acompaña. a los muertos. Siempre hay que tenerle miedo a los vivos y así. Pero, pues sí, esa es como la historia que está cagada, güey. A mí me da mucha risa porque, o sea, si a mí me pasa lo que le pasó a mi abuelita, yo me cago, güey. Me da un infarto ahí. O sea, yo creo que... Adentro. Sí, totalmente. Sí. Me quedo catatónica así de que... Y que me cargue el frío, me vale madre. O sea, yo no vuelvo a agarrar esa cobija. Capaz si le hago así y toco una mano mientras... Y aparte estás de acuerdo que, o sea, te pasa eso y no es como ahorita que tienes el celular y sacas de que la lámpara. Sí, no. No, es de que te tienes que parar a prender el foco, sí, ¿sabes? No, o sea, no. Y si uno pisa abajo de la cama, ya te valió. jala la patilla. Jala, no, pero sí. No, el coco no. Sí. No, chica, qué fuerte. Sí, qué fuerte. Pero pues bueno. Así las cosas. Anécdota. Si a usted le pasa algo, hágale como mi abuelita, le dice, conmigo no. La sangre de Cristo me baña, así le dicen. Así le dice y santo remedio. Jala su cobija de vuelta y ya. Sí, y ni modo. Sí, y pues ya esas son como las historias y este es como el lore que rodea a la mano peluda. Hay muchos más casos, obviamente, porque el programa tiene años hasta la fecha y así. ¿Cuántos años tiene? ¿Fue desde el 90 y qué? Desde el 95, pues nosotras. No, y aquí andamos. 20 y tantos años al aire. 31 años. 31 años. Está fuerte, casi 31 años, sí. Está fuerte. O sea, todo lo que no ha visto el programa y todo ese tipo de historias y así. Pero sí está muy fuerte.
creo que es un programa que llama mucho la atención, que setea justo muchos parteaguas para cómo se crea el contenido alrededor de este tipo como de historias hoy en día. Y eso, o sea, que Juan Ramón Sáenz fue Juan Ramón Sáenz. El precursor del radio de terror, al menos aquí en México, ¿no? Sí, está fuerte. Y pues ya, o sea, todavía está como ese misterio alrededor de su muerte. Yo la verdad es que decido como quedarme con que sí fue una muerte natural. O sea, como que siento que ese tipo de cosas, o sea, por cómo están los tiempos y todo eso, pues no tenía como que ver. Pero al final del día, pues siempre está como esta duda por a lo que se dedicaba él, ¿no? Y los temas con los que trataba y todo ese tipo de cosas. Claro. Y más porque es gente que se mete mucho ya en las investigaciones. O sea, por ejemplo, tú y yo platicamos de historias y ya está. Pero, por ejemplo, Paco Arias de Extra Normal también... Sí, que se van a los lugares. También se van a los lugares y conocen gente y se exponen y se exponen y ese tipo de cosas que pues obviamente ameritan otro tipo de cuidado, ¿no? Claro. Entonces, son cosas como fuertes ahí alrededor de, pero ese es el archivo de La Mano Peluda, así que déjenos saber qué les parece este archivo, si hay algún otro archivo que quieren que abramos. Pero hasta aquí mi reporte, Joaquín. Comenten y compartan y denos like y asegúrense de que nos estén siguiendo. Gracias por llegar hasta el final del episodio y gracias por esperarnos en esta pausa que hicimos del podcast. Espero que haya valido la pena, que no lo escuché de noche, o que todavía haya luz. Sí, prenda la luz, prenda la luz. Se pone Bob Esponja antes de dormir. Y hashtag manos pachonas. Y hashtag manos pachonas. Y pues, ¿algo antes que quieras decir antes de cerrar? Pues nada, síganos, compártanos. Acuérdense, una persona que les caiga gorda y una que les caiga bien para que la gente no sepa quién es quién. Y síganos en nuestras redes personales y en las conjuntas. En TikTok, en Insta. Y escúchenos todo el día. Pongan ahí la lista de reproducción de YouTube. Ahí en silencio si quieren. Ahí cuando estás haciendo el quehacer, así. Sí, es buen sonido de fondito. Sí. Pero bueno, mis loquitas y loquitos y loquites del centro, cerramos este archivo para poder dormir. ¡Oh, no! Bye.